La repetición de un mismo cultivo en una parcela a lo largo de los años tiene como consecuencia la persistencia de agentes patógenos, los cuales hacen peligrar la viabilidad del cultivo. Los principales agentes patógenos del suelo son los insectos, los hongos, las semillas de plantas adventicias, las bacterias y los nematodos. Como técnicas de desinfección total o parcial del suelo se pueden utilizar métodos físicos que están basados en el poder esterilizante del calor, o también se pueden utilizar productos químicos. Tanto si utilizamos una técnica como otra, la desinfección del suelo es favorable a corto plazo para matar a los agentes patógenos que están en ese momento, pero no lo es a medio y largo plazo, ya que se entra en una espiral de difícil salida, puesto que no todos los seres vivos son agentes patógenos y algunos de ellos son depredadores de las poblaciones que causan daños a la cosecha, y entonces a medio y largo plazo se producen plagas y enfermedades de difícil control, debido a que han desaparecido los enemigos naturales como consecuencia de la desinfección del suelo. Como técnicas físicas tenemos la desinfección con vapor de agua, en la que el vapor de agua se obtiene en una caldera que calienta el agua a una temperatura de 80 a 100 grados. Desde la caldera se conduce el agua a presión por medio de tuberías hasta el lugar deseado, actuando a una profundidad de 5 o 15 centímetros durante 5 a 20 minutos, matando así a los principales agentes patógenos del suelo. Es un método efectivo y no contaminante, pero es caro. Otro método es la desinfección mediante solarización, que se hace en verano para aprovechar la alta temperatura del suelo. Primero se labra el suelo para eliminar la vegetación, después se riega para humedecer la tierra y por último se cubre con lonas de plástico durante unas 4 semanas. A veces, para aumentar la efectividad del tratamiento, el riego se hace con una dosis baja de algún fertilizante químico, como el metansodio. Es un método de fácil aplicación, no contaminante y barato. Y el otro método físico es la desinfección mediante biofumigación, que se hace en verano para aprovechar la alta temperatura del suelo. Se hacen aportaciones de estiércol fresco al terreno, en cuyo proceso de descomposición se desprende calor que actúa como agente desinfectante, además de mejorar el nivel de materia orgánica del suelo. Primero se labra el suelo, después se añade 5 kilos por metro cuadrado de estiércol fresco, después se riega el suelo y por último se cubre la parcela con lonas de plástico durante un mínimo de 15 días, para así conseguir mejores resultados al combinar las técnicas de la solarización y de la biofumigación. Al quitar las lonas, conviene remover el terreno para facilitar la eliminación de los gases. Es un método de fácil aplicación, no contaminante y barato. Luego tenemos los métodos químicos, que hablaremos de ellos en profundidad después de esta diapositiva. Otro método para eliminar a los agentes patógenos es la lucha biológica. De forma natural, las poblaciones de los agentes patógenos están controladas por sus parásitos o por sus depredadores. Estos reciben el nombre de enemigos naturales o insectos útiles. Pero si los enemigos naturales no están en la zona, aumenta el número de patógenos y se convierten en plaga. El control biológico artificial consiste en la cría en cautividad de los insectos útiles y su suelta posterior en el campo de cultivo o masa forestal para controlar al agente patógeno. No todos los enemigos naturales son válidos para el control de una plaga. Por tanto, han de reunir unas características: ser selectivo para la plaga para así no dañar a otros seres vivos, ser capaces de adaptarse al medio en el que se van a soltar, ser capaces de atacar a las fases larvarias del patógeno, no tener enemigos naturales, tener una tasa de reproducción superior a la del agente patógeno y, por supuesto, que no se coman la cosecha. Luego también existen plaguicidas biológicos, que están formados por microorganismos, generalmente bacterias. Por ejemplo, la bacteria Bacillus thuringiensis forma cristales especiales compuestos de una sustancia proteínica muy tóxica para ciertos insectos, especialmente para las larvas de los lepidópteros nocturnos, y poco después de haber comido hojas revestidas de esa toxina, la larva sufre parálisis, deja de comer y muere enseguida. Y luego también se pueden utilizar trampas con feromonas para la captura de los insectos, o bien se pueden aplicar prácticas culturales, por ejemplo usando árboles cebú, en los que se ponen troncos de árboles cortados para que la plaga ataque a esos árboles y no a los vivos. Las ventajas de la lucha biológica son que no se utilizan productos químicos, no se contamina el medio ambiente, el aplicador no tiene riesgo de intoxicación por productos químicos, no causa la muerte de otros seres vivos, no originan resistencias y se pueden utilizar en la lucha integrada. Y el otro método para eliminar a los agentes patógenos es la lucha integrada, en la que se usan varios procedimientos de forma coordinada con el fin de mantener a los agentes patógenos por debajo de los niveles que producen pérdidas económicas o medioambientales. Por tanto, la lucha integrada se puede utilizar un control físico o biológico, pero también se puede utilizar el control químico mediante plaguicidas. Siempre y cuando se apliquen pocas repeticiones, se usen plaguicidas selectivos para no dañar a otras especies, se alternen materias activas para evitar resistencias, se aplique la dosis que recomienda el fabricante y que viene en la etiqueta del producto, se utilice el plaguicida que dañe menos al medio ambiente y se haya evaluado previamente si verdaderamente hay plaga, ya que si el patógeno genera pocos daños, no es razón para llevar a cabo ningún tratamiento. Al igual que tampoco hay que aplicar ningún tratamiento químico si hay muchos enemigos naturales. En lo que queda de vídeo voy a hablar exclusivamente de los métodos químicos para eliminar a los agentes patógenos. Un plaguicida
Es una sustancia química que se utiliza para combatir las plagas, las enfermedades o las plantas adventicias que son perjudiciales para las plantas del cultivo. Los plaguicidas son conocidos comercialmente con el nombre de productos fitosanitarios y se suelen vender con nombres comerciales en lugar de poner en grande el nombre del producto químico que estás aplicando, para que así el plaguicida tenga una mejor venta. Los plaguicidas están formados por la materia activa, que es la que causa la muerte del agente patógeno, el material inerte, que permite una mejor distribución de la materia activa y una disminución de la acción tóxica para el manipulador, y el material auxiliar, que mejora la eficacia y las características físicas y químicas de la materia activa. Este a su vez puede estar formado por estabilizantes, que evitan que la materia activa se degrade por efecto de la radiación solar, o adherentes, que permiten que la materia activa permanezca sobre la superficie de los tejidos vegetales donde se aplican. Los plaguicidas se pueden clasificar de diversas formas. Según el patógeno sobre el que actúan, pueden ser insecticidas, que matan insectos, fungicidas, que matan hongos, herbicidas, que matan plantas adventicias, acaricidas, que matan ácaros, hericidas, que matan caracoles y babosas, nematicidas, que matan nematodos, o raticidas, que matan roedores. Según el grupo químico, pueden ser aceites minerales, que se obtienen a partir del petróleo, insecticidas naturales, que son moléculas orgánicas sintetizadas por otros seres vivos, o inhibidores de la quitina, que impiden la formación de la quitina de los insectos. Según su comportamiento en la planta, pueden ser sistémicos, que pasan a la savia y llegan a todas las partes de la planta, penetrantes, que se fijan en el interior de los tejidos vegetales en donde se aplican, o superficiales, que quedan en la superficie de los tejidos vegetales en donde se aplican. Según su especificidad, pueden ser polivalentes, que matan muchas especies, sean o no patógenas, o selectivos, que matan únicamente a la especie patógena, sin dañar al resto de seres vivos. Según su modo de acción, pueden ser por contacto, que matan al tocar al patógeno, por ingestión, que matan cuando el patógeno se come los tejidos vegetales tratados, por inhalación, que matan cuando el patógeno inhala los vapores del plaguicida, repelentes, con los que el mal gusto o el mal olor alejan al patógeno de la cosecha, o atrayentes, que atraen a los patógenos para posteriormente ser capturados con trampas. Según su método de aplicación pueden ser espolvoreo, que son polvos finamente divididos, pulverización, que es líquido en forma de gotas superiores a 150 micras, atomización, que es líquido en forma de gotas entre 30 y 150 micras, nebulización, que es líquido en forma de gotas inferiores a 30 micras, o fumigación, que es la dispersión del producto en forma de gas. Esta última técnica se utiliza en lugares cerrados como cámaras frigoríficas. Según el volumen de aplicación pueden ser ultra bajo volumen, al aplicar menos de 5 litros por hectárea, muy bajo volumen, al aplicar entre 5 y 200 litros por hectárea, bajo volumen, al aplicar entre 200 y 500 litros por hectárea, medio volumen, al aplicar entre 500 y 1000 litros por hectárea, o alto volumen, al aplicar más de 1000 litros por hectárea. Según el grado de desarrollo del patógeno, pueden ser adulticidas, que matan patógenos adultos, larvicidas, que matan patógenos en fases larvarias, u ovicidas, que destruyen los huevos de los patógenos. Y según la materia activa que utilizan, pueden ser organoclorados, organofosforados o carbamatos, entre otros muchos. Los organoclorados, como el lindano, el metoxiclor, la atracina, el aldrin, el dieldrin, el endrin, la simacina o el DDT, son muy tóxicos y persistentes. Los organofosforados, como el paratión, el malatión, el metidatión, el finitrotión o el diacinón, tienen una toxicidad media y una degradación más rápida. Y los carbamatos, como el carbofurán, el dimetoato, el movan o el propoxur, tienen una toxicidad medio-baja. La fitotoxicidad es el daño que provoca el plaguicida a las plantas sobre las que se aplica el tratamiento: quemaduras, manchas, defoliaciones, muerte, etc. La fitotoxicidad puede deberse a mezcla de materias activas, condiciones climáticas inadecuadas para la aplicación del plaguicida, ya que por ejemplo el azufre no se puede aplicar con más de 28 grados de temperatura ambiental, plantas previamente debilitadas, malas condiciones del suelo, como por ejemplo la falta de humedad o exceso de dosis. Como efectos negativos de los plaguicidas sobre el medio ambiente, tenemos la alteración del equilibrio ecológico, el riesgo de fitotoxicidad para los vegetales sobre los que se aplica el tratamiento, la contaminación por la persistencia de residuos de plaguicidas en el suelo, en el agua, en los vegetales y en la cadena alimentaria, y la toxicidad para la fauna terrestre y acuícola, ya que aunque un plaguicida no mate a los animales, sí que es tóxico y entonces reduce su esperanza de vida, y eso a la larga provoca una disminución de las poblaciones. Hay veces que los agricultores echan insecticidas sin haber plaga, para así garantizar que en el futuro no habrá plaga. Hacer esto es un error,
ya que la gran mayoría de las veces el agricultor se va a gastar más dinero tirando el pesticida que con el daño que le iba a hacer el insecto. Las consecuencias de la aplicación masiva de plaguicidas son la desaparición de especies que son beneficiosas para el cultivo, como las lombrices o los microorganismos que mejoran la estructura del suelo, o como los hongos que hacen micorrizas con las plantas para ayudarse mutuamente. La aparición de nuevas plagas al eliminar del medio a los enemigos naturales que las tenían controladas, las reinvasiones más rápidas e intensas de la plaga por haber matado a los enemigos naturales, la aparición de resistencias a los plaguicidas si se utiliza siempre la misma materia activa, la contaminación ambiental, ya que el abuso de pesticidas puede provocar que se filtren bajo tierra y acaben en las aguas subterráneas, y la acumulación permanente del pesticida en los tejidos adiposos de los seres vivos. Una tierra o una superficie de agua contaminada por pesticidas, con el paso de más o menos tiempo, se va a recuperar si no recibe nuevos vertidos. Pero el problema es que existen especies con poca movilidad, como los caracoles o los insectos no voladores, que si desaparecen de una zona, les va a costar mucho tiempo volver a colonizar esa zona. Y si no están estas especies, tampoco estarán sus depredadores, como las aves, los reptiles, los anfibios, los murciélagos, las musarañas o los insectos depredadores. En fruticultura y en viticultura hay zonas en las que en ocasiones fumigan 20 o 30 veces al año. Fumigando tanto, es difícil pensar que los productos que compramos en los supermercados están completamente limpios. El peligro de usar pesticidas es que si por ejemplo las abejas transportan néctar o polen fumigado a la colmena, puede matar a las abejas y además la miel que nos comeremos tendrá un cierto grado de toxicidad. O si un conejo se come una planta fumigada, acumulará los tóxicos y ese conejo, al ser devorado, pasará los tóxicos al depredador. Para reducir los riesgos con los plaguicidas, se recomienda usarlos solo si es estrictamente necesario, no sobrepasar la dosis que te dice la etiqueta del producto, elegir un plaguicida selectivo para no dañar a otros seres vivos, alternar materias activas para evitar resistencias, aplicar el plaguicida en la época del año en la que el agente patógeno esté en su momento más sensible, no fumigar si las previsiones meteorológicas son de lluvia, ya que la lluvia puede arrastrar los productos químicos y también forma charcos venenosos para los animales que beban de ellos. Respetar el plazo de seguridad que pone la etiqueta del producto, es decir, el tiempo que debe transcurrir desde la aplicación del producto hasta la recolección de la cosecha. Y en el caso de algunos productos químicos, es recomendable labrar el terreno unos días después de haber aplicado el tratamiento, para así airearlo y que escapen los gases tóxicos que generan ciertos agroquímicos. Las vías de entrada de los plaguicidas en el cuerpo humano son cutánea, cuando llega a la sangre desde los poros de la piel, respiratoria, cuando llega a la sangre a través de los pulmones al respirar, o digestiva, cuando llega a la sangre a través del estómago al ingerir productos contaminados o al ingerir productos con las manos impregnadas de plaguicida. A través de la sangre, los plaguicidas se distribuyen por todo el cuerpo, afectando especialmente al sistema nervioso. Los síntomas de una intoxicación aguda pueden ser vómitos, diarrea, dolor de cabeza, temblores, sudoración anormal, cansancio, sensación de falta de aire, visión borrosa, debilidad muscular, mareo, etc. Si la cantidad de plaguicida que llega a la sangre es muy elevada, puede llegar a causar la muerte. Y si la cantidad de plaguicida que va entrando en el cuerpo es pequeña, pero prolongada en el tiempo, se produce una intoxicación crónica cuyos síntomas aparecen años o décadas después, y muchas veces son irreversibles. Hace 4.500 años, los sumerios ya usaban insecticidas en forma de compuestos de azufre, pero sin apenas tecnología era impensable que el uso de esos insecticidas pudiese extinguir especies. Los agroquímicos se inventaron en el siglo XX por la industria química del armamento. Para ello sintetizaron moléculas, sobre todo del hidrógeno. En el caso del glifosato, se creó en 1964 para quitar el óxido y otros sedimentos de las tuberías. Y en 1969 la multinacional Monsanto lo empezó a usar como herbicida. El agente naranja fue un potente herbicida que se creó combinando el agente 2,4-D con el agente 2,4,5-T, que eran dos potentes herbicidas que juntos defoliaban los bosques durante la guerra y que causaba cáncer y deformaciones congénitas a las generaciones futuras. En el caso del arsénico, es cancerígeno y fue usado como arma química durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se usó como pesticida para la agricultura. El peligro del arsénico es que muchos de sus componentes no tienen olor ni sabor, y es por ello que muchos asesinos lo han utilizado para envenenar la comida de sus víctimas. Haciendo pruebas con productos químicos, descubrieron que muchas de las sustancias que usaban en la guerra
también mataban a los insectos, y en consecuencia se crearon los insecticidas químicos. Muchas veces los estudios para ver los efectos de los agroquímicos sobre el ecosistema y sobre la salud humana los hacían las propias compañías químicas, las cuales querían ganar el máximo dinero posible, y entonces a petición del gobierno se esparcieron a mansalva usando los aviones sobrantes de la guerra. Con las fumigaciones aéreas, el viento hacía que se contaminase todo lo que estuviese alrededor de lo que se pretendía fumigar, incluyendo zonas de agua y acabando con la pesca al matar a muchos peces. Por eso, a día de hoy, está prohibido en la mayoría de países, pero por aquel entonces era habitual este método. Cabe destacar que, como por aquel entonces no se conocían los efectos que los agroquímicos podían tener sobre la salud humana, en muchas ocasiones se llegaba a fumigar directamente al cuerpo de las personas o a fumigar zonas urbanas, incluyendo escuelas u otros edificios, con el fin de acabar con alguna plaga que estuviese afectando a las personas, pero haciendo más daño el remedio que la enfermedad, ya que el problema de los pesticidas es que las enfermedades no suelen aparecer a corto plazo, sino años o décadas más tarde, ya que los pesticidas no siempre se eliminan, sino que también se acumulan en los órganos sexuales y las grasas del cuerpo. Entonces la gente los seguía usando sin saber los problemas futuros que les iban a causar, no solo a ellos, sino también a sus hijos, los cuales había casos en los que nacían muertos con deformidades o con restos de esos insecticidas en su cuerpo. Al fumigar a mansalva, incluso la leche materna contenía restos de plaguicidas, al igual que la leche del ganado, que el agua y que muchos alimentos del supermercado. Y entonces era habitual que apareciesen cánceres y enfermedades de todo tipo. Ningún ser vivo podía escapar a los pesticidas, ya que estaban por todas partes. Además, los primeros plaguicidas que se comercializaron no tenían etiqueta con las instrucciones de uso, ni advertían de lo tóxicos que eran, y entonces la gente se intoxicaba al usarlos, y también contaminaba el medio ambiente al exceder la dosis. Se dice que es más sano vivir en un pueblo que en una ciudad, pero hay pueblos en los que al usar pesticidas cerca de las casas han causado problemas de salud de todo tipo. En poco tiempo la agricultura cambió radicalmente y se volvió dependiente a la industria química, ya que esos productos químicos, además de eliminar a los insectos que pretendían eliminar, los cuales tenían una alta capacidad de reproducción, también mataban a los enemigos naturales de esos insectos, y entonces las plagas aumentaron cuando ganaron resistencia al plaguicida, ya que no todas las especies son igual de resistentes a los plaguicidas, y entonces hacía falta usar más cantidad del producto químico o bien usar un producto químico distinto, el cual muchas veces solía ser más tóxico para todos los seres vivos. Las resistencias en los insectos se producen porque muchos insecticidas no matan a todos los insectos de esa especie, sino que solo matan a los insectos más débiles, y entonces los insectos fuertes son los que se reproducen, provocando así que todos los insectos que nazcan sean resistentes al insecticida, siendo este un buen ejemplo de la teoría evolutiva de Darwin sobre la supervivencia de los más aptos. Usar pesticidas hace que aumenten los monocultivos extensos de plantas transgénicas, ya que muchas veces son las únicas que sobreviven a los pesticidas, y entonces eso provoca un aumento del uso de los pesticidas. Y además los monocultivos causan plagas debido a que la misma especie de insecto tiene mucha comida, y no hay otros insectos que coman de otras plantas, y entonces la plaga no tiene depredadores. Esto también ocurre con muchas especies exóticas invasoras, las cuales causan plagas debido a que no tienen enemigos naturales en su nuevo entorno. Y entonces todo esto provoca un aumento en el uso de pesticidas. Y debido a todo esto, se fumigaron millones de hectáreas y las empresas químicas empezaron a ganar más dinero, convirtiéndose en empresas multinacionales, haciéndose muy poderosas y continuando así el negocio que había empezado fabricando armas para la guerra. Debido al poder de estas empresas, con millones de puestos de trabajo a su servicio, se formaron muchos intereses que hicieron que muchos plaguicidas peligrosos no fuesen prohibidos por ley. Y además había ocasiones en las que estas empresas pagaban pocos impuestos debido a estos intereses. Y muchas veces, cuando se prohibía el uso de un pesticida, lo que hacía la industria química era sacar otros pesticidas nuevos al mercado. Y entonces estos pesticidas se seguían usando en los campos agrícolas hasta que se demostrase que eran nocivos. En el año 1960, solo el 2% de los entomólogos de Estados Unidos trabajaban en el campo de los controles biológicos, mientras que el 98% restante se dedicaba a la investigación de insecticidas químicos, ya que las empresas químicas financiaban las investigaciones sobre insecticidas por la sencilla razón de que vendiendo productos químicos ganaban muchísimo dinero y con el control biológico no se ganaba tanto. La extinción de especies lleva ocurriendo desde mediados del siglo XX
y aún seguimos en lo que viene a llamarse la sexta extinción masiva de especies de nuestra historia. La desaparición actual de los insectos es 8 veces más rápida que la de los mamíferos, y es la extinción más rápida y más masiva de todas. Si no actuamos pronto, moderando el uso de pesticidas, en pocos años desaparecerán muchas más especies de insectos. Esto es un buen ejemplo de que si la tecnología se aleja de la ciencia, puede ser una amenaza para el ser humano. Un estudio hecho en Alemania decía que en 30 años ha desaparecido el 80% de los insectos voladores de las tierras agrícolas, extinguiéndose al menos 1.400 especies de insectos. Y en consecuencia, también han desaparecido buena parte de las poblaciones de vertebrados que se alimentaban de esos insectos, como las aves, los reptiles, los anfibios y algunos mamíferos, como los murciélagos y las musarañas. Y otro estudio hecho en Cataluña decía que ha desaparecido el 70% de los insectos. Cabe destacar que la biodiversidad no está desapareciendo únicamente por el uso de agroquímicos, sino que también influyen otras causas como el cambio climático, el abandono rural, la agricultura intensiva de monocultivos con campos grandes sin márgenes que separen unos campos de otros, la pérdida del hábitat, la introducción de especies exóticas invasoras, la contaminación o las enfermedades. Si no hubiese insectos, la polinización silvestre y de cultivos se reduciría mucho. Al menos un tercio de la producción agrícola mundial depende de la polinización de los insectos. En España hay muchos plaguicidas prohibidos, y los que son legales cada vez se usan menos, en beneficio de otras técnicas más ecológicas. Pero los alimentos que se compran de otros países sí que pueden estar rociados con agroquímicos prohibidos en España. Cada año los plaguicidas matan unas 220.000 personas y millones de personas se intoxican. Entonces lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es prohibir el uso de los agroquímicos más dañinos. Pero en muchos países pobres estos se siguen vendiendo y además a bajo costo. Yo personalmente sí que he notado que hay mucha menos biodiversidad que hace tan solo 15-20 años. En mi pueblo hay un barranco al lado de mi casa en el que jugaba de niño y hoy veo como casi no hay, o directamente no hay, caracoles, culebras, sapos, luciérnagas, lombrices, grillos, saltamontes, arañas o dragones de pared, cosa que antes sí que veía. También he notado que hay menos insectos que se estrellan contra la luna del coche. En mis primeros años de carnet de coche era habitual verlos chocar contra el cristal, y ahora la verdad es que veo muy pocos. También hay que reconocer que, como hemos visto, los pesticidas no son la única causa que explica la pérdida de biodiversidad de las últimas décadas, pero sí que juegan un papel importante. Está mal visto ver un gusano en la fruta que compras, o ver una fruta mordisqueada por las hormigas. Entonces se matan todos los bichos, para que esa fruta pueda venderse y se la compren a esa empresa y no a otra. Pero siendo objetivos, esa fruta con mala apariencia es más sana que otra que haya sido tratada con pesticidas. También se ponen ceras a los frutos para brillantarlos y hacerlos más atractivos para la venta. Y también se ponen fungicidas para alargar la vida en poscosecha de los frutos. Pero el problema está en que hay cultivos en los que los sistemas biológicos de control de plagas son un 40% menos eficaces que los químicos. Y entonces, si no se usasen productos químicos, se duplicaría el precio de los alimentos de esos cultivos. Es por ello que sin usar pesticidas habría cultivos que no serían rentables. Y entonces habría que sustituirlos por otros cultivos con los que se ganaría menos dinero. Yo personalmente, aun siendo liberal en líneas generales, con el tema de los agroquímicos, que en mi opinión están esterilizando ecosistemas enteros sin que parezca importarle a la población en general, estoy a favor de la línea que están llevando los países desarrollados de ir prohibiendo progresivamente muchos agroquímicos para sustituirlos por métodos que sean ecológicos, y de que los pesticidas legales sean exclusivamente los selectivos, para así no dañar a los seres vivos que no causan daño al cultivo. Y si muchos cultivos dejan de ser rentables, pues que planten otra cosa, a pesar de que eso signifique que dejen de venderse en las tiendas ciertos productos y que suban los precios de algunos alimentos. Pero el problema está en que mucha gente no está dispuesta a ceder en nada. Y si está acostumbrada a lo bueno de tener todo tipo de alimentos, no va a querer tener menos de dónde elegir, ni tampoco va a querer que algunos alimentos sean más caros. Pero en esta vida no se puede tener todo. Y por eso hay que elegir, hablando ahora en líneas generales de consumo, entre empeorar ligeramente nuestro nivel de vida para conservar la biodiversidad o seguir como estamos y continuar extinguiendo especies, cosa que ya nos está perjudicando debido a la falta de polinización de los cultivos. También quería mencionar que muchos de los discapacitados físicos y psíquicos del mundo actual, entre otras causas, son una consecuencia del contacto de sus antepasados con productos químicos peligrosos que por aquel entonces no estaban prohibidos y que se usaban a mansalva, sin olvidar tampoco a todas aquellas personas que han muerto o que no han llegado a nacer como consecuencia de los plaguicidas peligrosos. Todo eso es el precio a pagar por el uso de los agroquímicos.
y por tanto el precio total del producto es mucho más caro de lo que pone en la tienda. El tema de que las multinacionales ganen tanto poder como para que el Estado no prohíba el uso de ciertos pesticidas es un problema serio. El capitalismo también tiene muchos fallos. Los insectos tienen una alta velocidad de reproducción y es por ello que con el paso de muchas generaciones hemos visto que se hacen resistentes a los plaguicidas. Entonces la pregunta es, si los insectos generan resistencias, ¿los humanos con el paso de varias generaciones también nos haremos resistentes? No se sabe, pero mejor no jugársela y moderar el uso de plaguicidas, porque lo que es un hecho es que los plaguicidas han provocado y están provocando la extinción masiva de muchas especies.